no es evidentemente un fenómeno nuevo en la escena política mexicana esto del chapulineo, ¿no? La gente está en un partido y ya no le convence tanto y entonces se va al otro y entonces ya no le importa lo que piensa el partido, ni cómo ha votado el partido, ni cuál es su tendencia ideológica, simple y sencillamente quieren seguir viviendo del erario, ¿no? Y entonces se pasan a otro partido y así hasta que los nominan o hasta que dejan de ser útiles también para el propio proceso. Repito, no es nada nuevo, sin embargo, lo que está sucediendo en rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, que son las elecciones más grandes de la historia del país, es digno de analizarse. Por eso está en la línea telefónica Marco García, director ejecutivo de Demolytics, investigación estratégica, y ustedes realizaron un estudio, Marco, sobre chapulineo político en congresos estatales, particularmente lo que está sucediendo allí es verdaderamente de escándalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Y pues sí, el 6 de junio se van a renovar 30 de los 32 congresos locales en México. Estamos hablando de 1,073 diputaciones estatales en juego. En este reporte que preparamos en Demolytics con mi socia Mitza Morales, exploramos cómo llegan los congresos a esta justa, qué partidos han sufrido y cuáles se han beneficiado del transfugismo chapulineo, cómo están coaligándose los grupos parlamentarios de los estados y cómo vamos en materia de paridad en las legislaturas. Entonces, lo resumo en dos grandes temas. ¿Qué nos puedes decir? El ganador es Morena, ¿no? Sí, sin duda. Morena se erige como el gran ganador, ha ganado 45 diputaciones estatales. Detrás de Morena está Movimiento Ciudadano y luego está el PES, le sigue PAN. Pero estas cifras en realidad no nos dicen mucho. Lo que sí nos dice es proporcionalmente cuánto ha crecido cada uno de los partidos. Movimiento Ciudadano creció el 17%, Morena creció el 12%, el PAN creció el 9% y el Partido Verde creció el 5%. Cuéntanos un poco, Marco, ¿cómo está el tema de los chapulineos? Tengo entendido que el PAN y el PRI son los partidos que más han perdido, digamos, diputados locales que se han terminado yendo a Morena, ¿no? Básicamente. Efectivamente, el PAN perdió 23 diputaciones, el PRI 17, pero no son los casos más escandalosos. Los casos más escandalosos son el Partido Encuentro Social y el PRD. ¿Por qué son los más escandalosos? Porque perdieron una de cada 3 diputaciones que ganaron legítimamente en las urnas en 2018. Esa es una cifra escandalosa, ¿no? En el caso del PAN, por ejemplo, aunque sí perdió 23 legisladores, solamente representa 1 de cada 10, lo mismo que el PRI. Entonces, vaya, este fenómeno del transfugismo, como decía en la presentación, aunque es relativamente conocido por todos, no alteró significativamente la correlación de fuerzas. Morena sigue siendo el partido dominante, igual que quedó en las elecciones de 2018, el PAN sigue ocupando la segunda posición, la tercera posición la sigue ocupando el PRI, y así podemos irnos, ¿no? En términos generales no vemos grandes cambios, pero si analizamos casuísticamente uno por uno, sí hay información relevante. 1 de cada 10 de Morena es tránsfuga, sí. No, adelante. Eso, justamente te iba a preguntar cómo se está componiendo pues esta gente que se va a Morena. ¿Cómo ves los congresos morenistas, digámoslo así? En México, Morena ganó 45 de sus 409 legisladores por el transfugismo, 1 de cada 10. Lo importante aquí, en el tema de transfugismo, es cómo gracias a la construcción de las mayorías artificiales, el partido del presidente obtuvo más de la mitad de los congresos locales. Cuando terminó la jornada electoral y se distribuyeron las diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, el partido del presidente, el PES, el Partido Verde y Nueva Alianza tenían 15 congresos locales, menos de la mitad. Sí. Se necesitan 16 para accionar diversos mecanismos constitucionales de control político. Pero después de todos estos movimientos que hicieron, no solamente Morena, sino el PES, Verde y Nueva Alianza, llegaron a obtener 19 legislaturas, más de la mitad. Entonces, lo que apuntamos en Demolytics es que si se respetara el voto de la ciudadanía, hoy la oposición podría detener desde los congresos locales cualquier reforma constitucional que enviara el presidente López Obrador. Pero gracias a estos movimientos, bien orquestados sistemáticamente, pues hoy ya no es posible, ¿no? Ahora, y lo que dices es muy importante, Marco, porque la gente vota, ¿no? Tú imagínate la gente que decidió votar. Tú decías, 1 de cada 3 diputados del PRD se terminaron yendo. La gente que votó por ese diputado o esa diputada que se fue a Morena, pues quién sabe ya qué siente que lo representa. Probablemente no sienta que lo representa absolutamente nada, ¿no?
Y yo creo que eso tiene un costo muy grande en términos de la democracia mexicana. O sea, yo no creo que estos diputados hayan tenido una reunión con su base electoral para explicarles el movimiento. O sea, simplemente, pum, les convino y vámonos para otro lado, ¿no? Justamente, hay tres grandes explicaciones de por qué ocurre el transfugismo chapulín. La más simple, pudiéramos decir que es una legisladora, un legislador, piensa que el partido que lo llevó al Congreso ya no representa los intereses a los que se comprometió a defender en su plataforma. No es muy frecuente, pero vamos, ocurre. La segunda razón, que es a lo mejor la más común, aunque no la más importante, es el fenómeno de las candidaturas solícitas. ¿Qué es esto? Un partido postula al candidato de otro partido como si fuera suyo. Y cuando resulta electo, entonces este candidato vuelve a sus orígenes, digamos. Se le dice sandía porque por fuera es verde, pero por rojo es dentro. Y entonces, este tipo de movimientos ocurren para burlar la norma electoral y que los partidos más pequeños no pierdan su registro. ¿Y cuál es la razón principal, la más fuerte por la que ocurren estos movimientos? Como bien decías, los acuerdos políticos para construir mayorías artificiales. ¿Estos qué son? Son estrategias de los partidos para burlar las normas parlamentarias y que un partido que no alcanza un requisito constitucional para acceder a un órgano directivo, llámese mesa directiva, junta de gobierno, junta de coordinación política, pueda hacerlo. En muchos estados, el requisito constitucional para acceder a estos espacios es tener el 50% del Congreso más uno. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los partidos no alcanzan esa mayoría y recurren al transfugismo, le piden a otros legisladores con diversos tipos de incentivos que se sumen a su grupo parlamentario para tener control de los órganos directivos y entonces sí, tener el control del presupuesto, el control de las agendas parlamentarias, decidir qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota. Y entonces ya estamos hablando de un poder mucho mayor, ¿no? Si quieres que te hable de casos muy particulares, por ejemplo, está el caso de Baja California, donde en el marco de la discusión de la ley Bonilla, Morena pasó de 2 legisladores a 13, de ser la última fuerza legislativa, pasó a ser la primera fuerza legislativa, pero no es el único caso. En Nayarit, Nueva Alianza, aliado de Morena, pasó de 1 a 9, mismo caso, de la última fuerza legislativa a ser la mayor proporción y tener todo este control, sobre todo de los recursos y la agenda legislativa. En Oaxaca, Morena pasó de 12 a 26, es lo que te decía. Conoce, no tenía la mitad del Congreso, pero cuando obtuvo los 26, obtiene más del doble, obtiene la mitad del Congreso y ocupa estas posiciones. Lo mismo en Veracruz, es donde pasó del 24 al 56%. Y del otro lado la cosa no es como que se salve demasiado. Hablando de la oposición, en Jalisco, Movimiento Ciudadano tenía 14 diputados y subió a 38. No alcanzaba los 19 de la mayoría calificada, sumó 4 y casi la alcanzó. Y en Nuevo León, el PRI pasó de 6 a 9. No significó un gran cambio, era la segunda fuerza, lo sigue siendo, y para de contar, ¿no? Pero si ya nos vamos a meter a analizar estado por estado, pues pueden salir un montón de cosas, ¿no? Hay casos destacados, desde luego, como Coahuila, que acaba de renovar legislatura en el 2020 y no ha sufrido cambios, no ha visto el transfugismo. Durango, Yucatán y Zacatecas son las únicas excepciones, ya hablando de los estados, pero si hablamos de partidos, ninguno se salva del transfugismo, a favor y en contra. Pues bueno, es verdaderamente tremendo lo que plantean. Te quería preguntar, no está directamente relacionado con el tema de transfugismo, pero este asunto que me interesa tu opinión, este asunto de los partidos abriéndole la puerta a luchadores, y cuando digo luchadores me refiero a luchadores de la lucha libre que quieren competir con máscara, Marco, con máscara, la ex Miss Universo, comentaristas deportivos, deportistas, ex celebridades, youtubers, qué sé yo. O sea, este tema como decir, yo gano porque gano y no me importa nada más, no me importa que la gente no sepa, Paquita la del barrio que va a aprender allá con Movimiento Ciudadano, en fin, ¿cómo ves este tema y cómo lo ves para la gente en términos de pues, la representatividad, ¿no? de estos personajes? ¿O no te parece importante? Porque pues también puede ser que no lo hagan tan mal comparativamente con los que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Desde luego es un fenómeno significativo. Tan lo es que hoy uno de los mejores futbolistas de México es gobernador de Morelos. Pues sí. ¿No? Entonces, ¿por qué hacen este ¿Y así tipo están? de prácticas? Sí. ¿Y así están? ¿Por qué recurren a estas prácticas los partidos? Pues
Desde luego porque buscan obtener más votos, se valen del carisma, de la simpatía que pueda tener entre la gente este tipo de personajes, pero sobre todo porque funciona, les ha funcionado y muy probablemente les va a seguir funcionando. Y es que, déjame decirte, Francisca, que de pronto, volviendo un poquito a este tema de los congresos locales y vinculándolo con lo que me acabas de preguntar, de pronto se nos olvida que los congresos locales son muy importantes, muchas veces más de lo que quisiéramos reconocer. Los congresos locales tienen el poder para aprobar el presupuesto de egresos, fiscalizar gobernadores, promover leyes, está bien, pero también pueden suspender o desaparecer ayuntamientos, aprobar la distribución de recursos del Estado, promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Y fíjate en este dato, los congresos locales, particularmente los de la oposición, están promoviendo más controversias y acciones que el mismo Congreso Federal. Eso debería de ser algo escandaloso para nosotros, porque el Congreso Federal tiene muchas atribuciones para ejercer mecanismos de control que no están ejerciendo. Y muchas veces se acusan los partidos, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, diciendo, es que no nos alcanza la mayoría. No, es que con que tú tengas el 33% de un Congreso es más que suficiente para ejercer muchos instrumentos de control y que no te pasen por encima como lo han estado haciendo. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, seguramente muchas motivaciones políticas que no salen a la luz, ¿no? Pues sí, nosotros los simples mortales no tenemos acceso, pero bueno, esto que planteas y esto que está plenamente documentado, pues habla mucho e ilustra mucho de dónde están las prioridades individuales y colectivas de los partidos políticos en el país. Hay que decir, rumbo a las elecciones importantísimas del próximo 6 de junio. Estaremos muy pendientes de lo que vayan sacando, Marco, y ojalá podamos platicar un poquito más adelante sobre todos estos temas. Desde luego, Francisca, con mucho gusto. Y mira, ya en materia electoral, las campañas ya van a empezar para congresos locales este mismo viernes. Nuevo León empieza sus campañas para diputados locales el 5 de marzo. En abril empiezan otros 19 y en mayo el resto de los estados. Pero es algo que ya está comenzando. Nosotros en Monitix estamos trabajando ya en la segunda entrega de este reporte y vamos a analizar cuáles son las fechas relevantes del proceso electoral, cómo vienen las coaliciones electorales, las candidaturas comunes, qué sentencias y acuerdos relevantes van emitiendo las autoridades electorales que incidan directamente en el proceso y en los resultados, cómo vienen las plataformas electorales y qué podemos esperar de los partidos tan pronto tomen protesta en las legislaturas y sobre todo cuáles son las aspiraciones de reelección legislativa. Que va a ser un tema muy interesante analizar en el espectro local de los congresos y desde luego con mucho gusto, si tú me lo permites, lo compartimos con ustedes y con tu audiencia. Pues encantados de la vida por acá, lo platicamos en cuanto tengan ese segundo reporte. Por lo pronto, muchísimas gracias, Marco, muy interesante. Te agradezco mucho, Ana Francisca, buena tarde. Muy buena tarde, Marco García, director ejecutivo de Demolitics, una empresa de investigación estratégica en términos, pues esto ya lo escuchamos, electorales y de análisis político.